Hola, un abrazo para todos y qué grato es regresar a este sitio donde un día Dios me inspiró a iniciar estas reflexiones. Dios les bendiga en este miércoles 8 de julio y que el Señor nos siga amparando, nos siga librando de todo mal, de todo peligro, que el Señor aleje de nosotros esta pandemia y que el Señor, por nuestra oración unida en fe y en amor, permita que esta situación que vivimos en todo el mundo termine pronto. Tengamos fe que así será y que vamos a salir adelante porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En este día el Evangelio según San Mateo nos dice que en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedad y de dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, de sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que era recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hasta aquí el camino recorrido ha sido para que nosotros nos ubiquemos en el contexto. Primero, cuando empezamos a leer a Mateo en nuestras reflexiones diarias hace un tiempo, empezamos con el famoso Sermón de la Montaña. ¿Lo recuerdan? El primero de los 5 grandes sermones que Jesús proclama según la versión de San Mateo. Ahora bien, después de ese Sermón de la Montaña que llevó los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, pues después vimos a Jesús bajar de la montaña y realizar 10 milagros. Los capítulos 8 y 9 se destinaron a la narración de esos 10 milagros que Jesús realizó. Y ahora, hoy, entramos en el segundo discurso de Jesús. El segundo de los 5 discursos, que es el discurso conocido como el discurso misionero, porque es destinado a los apóstoles. Este no es destinado a toda la multitud, sino que es destinado a los apóstoles porque es en vistas o de cara a la misión que ellos tienen que cumplir. Entonces lo escuchamos hoy con el inicio, así como el discurso del Sermón de la Montaña inició con las bienaventuranzas. Inicia con los nombres y con la misión inicial de los 12 apóstoles. A mí me llama la atención que antes de escuchar los nombres de los apóstoles, antes de eso va a decir que el Señor los eligió y les dio poder. Sí, los eligió y les dio poder para expulsar demonios y para curar toda clase de enfermedad y de dolencia. Fíjense que el evangelista, antes de nombrar, antes de nominar, antes de decir quiénes son los elegidos, primero le muestra cuál es el poder que el Señor les va a dar para que vayan por el mundo haciendo el bien, porque en el fondo anunciar el reino de los cielos no es otra cosa que pasar haciendo el bien como el mismo Jesús lo hizo. Jesús anunciaba el reino con sus palabras, pero lo anunciaba más con esas obras. Fíjense, el Sermón de la Montaña, hermosísimo, pero después bajó a hacer el bien, sanando y liberando. Pues lo mismo tendrán que hacer los 12 apóstoles, sanar, bendecir y liberar. Y en ese proceso van a ir anunciando que el reino de Dios está cerca. Y ese reino de Dios está cerca, es demasiado cerca, porque es que Jesús es el reino de Dios. Jesús y el reino son una realidad. Por eso el que nosotros ayer, hoy y siempre anunciemos que el reino de Dios está cerca de nosotros, es anunciar que Cristo está con nosotros, que Cristo nos acompaña, que Cristo camina y que vive en nuestra realidad. Creo que es importante esta parte porque es el centro de la misión. Y luego ya, ahora sí vienen los nombres de los 12 apóstoles que nosotros los escuchamos. ¿Qué me llama la atención
de los nombres, que son personas comunes y corrientes, como tú o como yo. Pedro, Santiago, Andrés, Juan, ¿quiénes eran? ¿Altos funcionarios de Israel? No, pescadores, se la pasaban en el mar pescando. Es más, hasta iletrados de pronto que no sabían leer mucho. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí queda claro es que el Señor los llamó a dejar las redes y a ganar almas para el cielo, a ser pescadores de hombres, y ellos dijeron que sí. Mateo, un cobrador de impuestos que la gente lo rechazaba, pues el Señor no rechaza a las personas. Creo que nos enseña a nosotros que no rechacemos a las personas. Sí, hay actitudes que debemos ayudarles a cambiar. Sí, hay cosas que no nos gustan de las personas y que deben cambiar. Todos tenemos algo por cambiar, por convertirnos, pero no rechacemos a las personas, que Jesús no rechazó a nadie nunca. Por el contrario, los eligió para grandes misiones. Incluso Judas Iscariote tenía la misión de ser del grupo de los 12, de los elegidos, pero traicionó a Jesús, y sin embargo el Señor, sabiendo aún de la humana debilidad, así lo eligió. El Señor no se cansa de confiar en la humanidad. El Señor no se cansa de confiar en nosotros. A todos, que en este día los bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.